A continuación vamos a hablar un poco más acerca de los anticuerpos contra el receptor de TSH. ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué nos sirven? ¿A quién vamos a mandárselos a medir? ¿En qué momento? ¿Y cuál es el riesgo que se tiene según el nivel de anticuerpos que tenga la paciente? Aquí podemos ver tres principales puntos para los que nos sirve la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH. En primer lugar, podemos ver cómo nos sirve para evaluar la posibilidad de retirar el medicamento antitiroideo. Esto en el caso de pacientes que ya habían sido diagnosticadas previamente o que estamos diagnosticando un embarazo temprano, principalmente en el primer trimestre, el periodo en que se está dando la organogénesis, debido a que los antitiroideos, como sabemos, han sido implicados en malformaciones congénitas. El segundo punto eh, para el cual nos sirven los anticuerpos es para hacer el diagnóstico diferencial, ya lo mencionábamos anteriormente, principalmente entre las dos principales causas de hipertiroidismo en el embarazo, enfermedad de Graves e hipertiroidismo gestacional transitorio, debido a que en la primera los anticuerpos suelen ser positivos y en el hipertiroidismo gestacional son negativos. Y en tercer lugar nos sirven para predecir cuál es el riesgo de hipertiroidismo fetal y o neonatal. Por lo tanto, se menciona que los anticuerpos contra el receptor de TSH tienen una influencia que es contemporánea e independiente de la función tiroidea tanto materna como fetal. Esto quiere decir que aunque el perfil tiroideo de la paciente gestante nos llegue bien, esté controlado, esto no nos garantiza el nivel de anticuerpos y que estos atraviesen la placenta y haya riesgo de hipertiroidismo fetal y o neonatal. Igual los anticuerpos pueden actuar de forma independiente en la glándula materna e independientemente también pueden actuar en la glándula fetal. Entonces ya mencionábamos que estos atraviesan la placenta y el principal riesgo con el que se corre cuando estos están altos es el hipertiroidismo fetal, el cual se va a manifestar en los primeros 5 o más bien posterior a los 5 a 10 días del nacimiento. Es raro, la mayoría de las veces, en el 95% de las veces, el hipertiroidismo es clínico en el feto y o en el neonato y no se suele identificar. Solo en un 1 a 5% de los casos de hipertiroidismo fetal es que se identifica y generalmente suele resolver en 2 o 3 meses después del nacimiento. Las mujeres que tienen títulos de anticuerpos por arriba de 40 unidades por litro, la mayoría de las veces, un 80%, más del 80% de las veces, los recién nacidos van a presentar hipertiroidismo. En este cuadro podemos ver cómo las diferentes guías, a medida que ha venido avanzando el tiempo, nos han ido dando pautas a qué pacientes se les va a medir anticuerpos contra el receptor de TSH, en qué momento se lo vamos a medir y cuál es el riesgo que se tiene de hipertiroidismo fetal según el título de anticuerpos. Esta es la Guía Europea de Tiroides, la Sociedad de Endocrinología, en los diferentes años 2007 y 2012, la Asociación de Tiroides Americana, la Asociación de Tiroides Americana 2011-2017 y la última que es la misma Asociación Europea de Tiroides del 2018, en lo que todas estas coinciden es que va a indicarse la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH en toda paciente que haya recibido tratamiento previo con yodo o quirúrgico. Pero además podemos ver cómo se le vamos a mandar a una paciente a quien se le acaba de confirmar embarazo, o sea, una gestante que está con tratamiento antitiroideo para enfermedad de Graves, en el momento que se está atendiendo, que se le diagnostica, o toda paciente embarazada que ha requerido el uso de antitiroideo pasado la, la primera mitad del embarazo,
Toda paciente que tenga anticuerpos elevados entre las 18 y 22 semanas y esté consumiendo antitiroideos en el tercer trimestre. Ahora, ¿en qué momento? Actualmente la indicación es enviarlos en el embarazo temprano, o sea, cuando se diagnostique lo más tempranamente posible el embarazo. Se repiten a las 18 a 22 semanas y posteriormente se repiten a las 30 a 34 semanas. El riesgo de hipertiroidismo fetal ya se mencionaba anteriormente, ya desde 1998, que más de 40 unidades por litro, pues más del 80% de los recién nacidos van a tener hipertiroidismo fetal. Actualmente lo que se utiliza es un valor de anticuerpos contra el receptor de TSH más de 3 veces el límite superior normal. Esto nos va a dar pues, un riesgo de hipertiroidismo fetal. Por lo tanto, el valor que vamos a usar va a ser más de 3 veces el límite de referencia superior normal para decir que hay riesgo de hipertiroidismo fetal. No existe todavía un consenso de cuál es el momento idóneo en que vamos a medirlo, pero vamos a manejar que lo más tempranamente posible en el embarazo, a las 18, perdón, a 22, de las 18 a las 22 semanas y se repite de las 30 a las 34 semanas. Y ya mencionamos en qué pacientes se los vamos a mandar. Aquí en esta diapositiva quería comentarles cuál es el comportamiento que se espera de los anticuerpos contra el receptor de TSH en el embarazo. Y lo que se ha visto es que el comportamiento más que todo va a depender del valor en el que estos se encuentren. Esto es el límite normal de referencia, es cuando 2 veces por arriba del límite normal de referencia, 3 y 4 veces por arriba del límite normal de referencia. ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando la paciente está controlada en el límite por debajo del límite normal de referencia, este suele mantenerse así durante todo el embarazo. Cuando el valor supera 2 veces el límite superior normal de referencia, tanto así como si 3 veces por arriba del límite normal de referencia, vamos a ver cómo este comportamiento va a ser hacia un descenso en la primera mitad del embarazo y en las que tienen por arriba de 2 veces el límite normal de referencia, inclusive puede llegar ya a partir del segundo al tercer trimestre, pueden empezar a descender hasta muy cerca o inclusive por debajo del límite de referencia normal. Sin embargo, en los pacientes que tienen 3 veces el límite superior de referencia, que era lo que mencionábamos, que va a ser el corte que vamos a estar utilizando, sí se observa igual un descenso hacia la segunda mitad del embarazo, de la segunda mitad del embarazo, debido a la disminución de la inmunidad que se da normalmente en el embarazo, pero este valor se suele mantener por arriba del límite normal de referencia, nunca llega a descender ni cerca ni por debajo del límite normal de referencia. Y cuando estos niveles de anticuerpos están 4 veces por arriba del límite normal de referencia, estos no hacen ni siquiera el descenso esperado de la autoinmunidad durante el embarazo, se mantienen elevados todo el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el manejo del hipertiroidismo materno. Los puntos claves de esto es saber que las drogas antitiroideas siguen siendo el tratamiento base para la enfermedad tiroidea, hipertiroidismo materno, enfermedad de Graves.
El mecanismo por el que estos se usan es porque inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. El objetivo de usarlos es controlar el hipertiroidismo, por lo tanto controlar las complicaciones que se puedan dar tanto maternas como fetales y o neonatales. En general se mencionan dosis de 10 a 20 miligramos al día de Tilmazol y de 200 a 400 miligramos día de propiltiuracil. En el primer trimestre conocemos que se prefiere usar propiltiuracilo debido a que se han documentado menor riesgo de reacciones adversas. Esto es según la guía, la ATA, Asociación Americana de Tiroides, y según la Asociación Europea de Tiroides. Con los 3 medicamentos que han sido más utilizados: metimazol, carbimazol y propiltiuracilo. Si nos fijamos en la guía europea, nos mencionan dosis un poco más bajas de lo que todavía nos menciona lo que es la Asociación Americana de Tiroides, con valores pues similares en lo que respecta a dosis día. Recordar en este punto que debido a que metimazol tiene un tiempo de duración que es más prolongado que propiltiuracilo, en algunos casos, principalmente en los casos controlados, casos leves, se puede usar en dosis únicas de una vez al día. Y debido a que propiltiuracilo tiene una duración de acción y una vida media más corta, se suele usar pues en periodos más prolongados, en periodos más frecuentes, perdón. Además, se menciona el beta bloqueador propranolol entre 10 y 40 miligramos de 3 a 4 veces al día para controlar los síntomas de hipermetabolismo. Recordando que utilizarse el menor tiempo posible debido a que se ha visto asociado pues a oligoamnios, hipoglucemia, bradicardia. Entonces debemos de usarlo con cuidado. Entre 2 y 6 semanas es lo que está indicado. De las reacciones adversas a los medicamentos antitiroideos conocemos las reacciones adversas a las tionamidas, las más frecuentes: prurito, náusea, rash, artralgia. Más raro ya en el 0.1% las manifestaciones gastrointestinales, agranulocitosis, alteraciones del gusto y del olfato, ya muy rara, anemia plástica, lupus light, trombocitopenia, etc. En general, se ha visto que tanto con metimazol como con propiltiuracilo se tienen reacciones adversas similares en porcentaje, pero con propiltiuracilo las reacciones adversas suelen ser menos severas de las que se presentan con metimazol. En este estudio, en distintos lugares donde se vio cuál era la prevalencia de defectos del nacimiento, en personas que no habían sido expuestas a ninguno de estos medicamentos, en las que habían sido expuestas a metimazol y en las que habían sido expuestas a propiltiuracilo. Para el 2012 en Japón se mencionaba que las reacciones adversas eran pues muchísimo menor en las pacientes que no habían sido expuestas a ninguno de estos medicamentos, y que eran menor en el caso de que se hubieran usado, eran menor con propiltiuracilo que cuando se usaba metimazol. Sin embargo, posteriormente estudios en Dinamarca y estudios en Corea fueron como mostrando mayores porcentajes de malformaciones congénitas del nacimiento, también con propiltiuracilo a valores mucho más altos. Pero lo que les decía es que la severidad con la que se presentaban era, o sea, las malformaciones congénitas que presentaban estos recién nacidos eran menos severas que las que se presentaban con metimazol. Algunas de las que se han reportado que se presentan con metimazol, la
Aquí tenemos lo que es la atresia de Coana, atresia de esófago. De las complicaciones que se han visto asociadas a hipertiroidismo materno, tenemos complicaciones tanto para la madre como complicaciones para el feto o para el neonato. Entonces tenemos que en la madre puede haber mayor riesgo de hipertensión, preeclampsia, falla cardíaca, trombosis venosa, tormenta tiroidea. Y ya en el producto pues hay mayor riesgo de abortos, partos pretérminos, restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, hipertiroidismo fetal y neonatal. En los estudios que han reportado mayor riesgo de abortos y partos pretérminos, se menciona que si bien es cierto que no existe un porcentaje en el que podamos decir eh, cuál es el riesgo que se tiene de cada paciente que padece de hipertiroidismo materno, sí es verdad que se han reportado muchas series de casos en donde sí se ha visto que la paciente que tiene hipertiroidismo materno tiene un porcentaje mayor de riesgo de aborto y parto pretérmino que la paciente que no tiene hipertiroidismo materno. Y esto se ha visto que es mayor si la paciente tiene más edad y si tiene mayor paridad. Aquí en esta diapositiva vamos a explicar de los anticuerpos antitiroideos y qué función tienen tanto a nivel fetal como neonatal. Esto igual es como la fisiopatología, cuál es el motivo por el que o cómo es que funcionan estos anticuerpos tanto en la madre como en el feto. En el dibujo A podemos ver una mujer que tiene hipertiroidismo materno. Aquí también nos muestra cómo puede tener esta misma paciente anticuerpos contra el receptor de TSH desde el punto de vista estimulante, anticuerpos estimulantes de tiroides, y cómo también pueden actuar los anticuerpos bloqueantes de tiroides. Esto ya mencionábamos que actúan de forma independiente tanto en la madre como en el feto. Si los anticuerpos estimulantes atacan la glándula tiroidea de la madre, entonces va a ser una paciente que tenga hipertiroidismo materno y a su vez estos anticuerpos estimulantes del receptor de TSH van a estimular la glándula tiroidea del feto y esto nos va a provocar hipertiroidismo fetal. A su vez, esta paciente que tiene hipertiroidismo fetal tiene que tomar medicamentos antitiroideos, ya sea metimazol, carbimazol o propilteuracilo, y el riesgo que conlleva el uso de los medicamentos antitiroideos, los cuales sirven para bloquear la síntesis de hormona tiroidea a nivel materno y controlar el hipertiroidismo, pero debemos de recordar también que estos atraviesan la placenta y la glándula tiroidea del feto es mucho más sensible a este tratamiento antitiroideo y también se puede bloquear la glándula tiroidea del feto, llegándole a producir hipotiroidismo fetal. A su vez que sí existen anticuerpos bloqueantes, estos pueden bloquear la glándula tiroidea de la madre también, provocando hipotiroidismo materno, y pueden provocar también bloqueo de la glándula tiroidea del feto, provocando también hipotiroidismo fetal. Entonces no es solo la enfermedad en sí, sino que el tratamiento de estas pacientes también conlleva un riesgo de hipotiroidismo fetal y por ende pues riesgo de cretinismo. En el dibujo número B o letra B podemos ver esta paciente es una paciente que está tomando tratamiento con levotiroxina. Esto quiere decir que previamente esta paciente que tenía hipertiroidismo materno fue manejada ya sea con yodo quirúrgico, queda con hipotiroidismo, se le tiene que dar tratamiento de sustitución con levotiroxina, pero esta paciente puede que tenga anticuerpos
estimulantes de tiroides presentes todavía, que era lo que mencionábamos, que un perfil tiroideo adecuado, controlado, no nos va a garantizar cómo van a actuar los anticuerpos de esta mujer al atravesar la placenta y actuar en la glándula tiroidea del feto. Entonces, estos anticuerpos estimulantes presentes en esta mujer que tenía previamente hipertiroidismo, fue manejada con yodo o con tratamiento quirúrgico, atraviesan el feto y igualmente pueden provocar hipertiroidismo fetal. En este caso, en el caso de que la paciente esté tomando tratamiento de sustitución con levotiroxina porque ya quedó con hipotiroidismo, pero los anticuerpos provocan en el feto hipertiroidismo fetal, se denomina hipertiroidismo fetal aislado y es la única indicación para dar tratamiento de bloqueo o sustitución en estas pacientes, lo cual normalmente no es recomendado dar tratamiento de levotiroxina y antitiroideo. En el embarazo esto no está indicado. La única indicación para usar este tipo de manejo es en el hipertiroidismo fetal aislado, en el que la paciente tiene que beber levotiroxina como tratamiento de sustitución, porque ya le dieron un tratamiento definitivo previamente, ya sea con yodo o quirúrgico, y tiene que iniciar tratamiento con drogas antitiroideas, ya sea metimazol, carbimazol o propiltouracilo, porque se diagnostica hipertiroidismo fetal aislado. O bien puede ser que esta paciente tenga anticuerpos bloqueantes y estos atraviesen igual al feto, bloqueando la glándula tiroidea y pues causando también lo que es hipotiroidismo fetal.